Buenas tardes nuevamente. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la clase, ¿ya? Este es el resumen de todo lo que hemos estudiado en la clase uno, en la 2 y en la 3 que acabamos de hacer. Bueno, comencemos entonces. Ahora vamos a estudiar los fenómenos cotidianos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Que ustedes sean capaces de explicar fenómenos cotidianos usando el conocimiento relacionado ¿a qué? A tres temas: electricidad, magnetismo y mecánica de fluidos. Si se acuerdan, estos fueron los dos primeros temas que estudiamos el sábado pasado, y la mecánica de fluidos es los que estudiamos recién. Entonces la gracia es que ya tenemos bastante listo este objetivo. Bueno, no completamente, esperemos aclararlo más, ¿ya? O sea, completarlo. Entonces vamos a explicar fenómenos en la mayoría cotidianos relacionados a esto. Para eso vamos a hacer un resumen de lo que vimos en las tres clases. Electricidad y cargas. Una cosa súper importante. Resumen. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y movimiento de cargas, flujo de cargas eléctricas. ¿Se acordaban de eso? Entonces, el concepto clave para entender todo lo que es electricidad es el de carga eléctrica. Si ustedes saben lo que es una carga eléctrica y cómo se comporta, van a empezar a tener mucha claridad con por qué ocurren cosas como los rayos, las electrocuciones, por qué funcionan los aparatos eléctricos, etc. Entonces, ¿cuál era el origen de las cargas eléctricas? Acuérdense que uno habla de cargas positivas y negativas, ¿cierto? O que algo estaba neutro cuando no era ninguno de los dos. El origen está en las partículas que componen los átomos. Entonces les pongo el dibujito que les mostré en la clase pasada de un átomo de carbono, que tiene 6 protones dentro, los rojos, también tiene 6 neutrones por lo general, y además tiene 6 electrones cuando es neutro. Los rojos son los protones con signo más de positivo, y los azules con signo menos son los electrones. Entonces es un típico modelo. No es el más preciso, pero es uno muy útil. En el núcleo estaban los protones, ¿cierto? Positivos, carga positiva. Y rodeándolos, moviéndose alrededor, los electrones negativos. Entonces, ese átomo del ejemplo es neutro, porque si suman hay 6 protones y 6 electrones. Entonces se cancelan entre sí y es neutro. Si yo le sacara un electrón, que es bastante fácil, frotando se puede hacer un objeto, si ustedes le sacan un electrón, ganan los protones, entonces queda positivo el átomo. Y en cambio, si yo le meto más electrones que los que habían antes, ahora queda negativo, porque ganan la cantidad de electrones. Entonces, un cuerpo, un objeto, un objeto cotidiano está hecho de átomos, está hecho de protones y electrones. Entonces, un objeto queda cargado si tiene diferente cantidad de protones y electrones. Si tengo mil millones de protones y 1200 millones de electrones, perdón, van a ganar los electrones y el objeto va a ser negativo, su carga total. Y viceversa, si ganan los protones queda positivo. Además había una regla de cómo son las fuerzas eléctricas entre los objetos que están cargados. La regla dice que dos cuerpos se repelen si tienen carga del mismo signo. Por ejemplo, dos protones juntos se repelerían por la fuerza eléctrica. En cambio, se atraen si tienen carga eléctrica de distintos signos. Entonces, el dibujo de ahí hace un resumen, ¿cierto? Dos cargas eléctricas se repelen, dos cargas negativas se repelen, dos positivas se repelen, pero una positiva con una negativa se atraen. Se parece a los imanes, pero no es exactamente lo mismo, ¿ya? Con esto podemos explicar varios fenómenos, pero vamos a seguir. Los electrones pueden fluir y pasar de un cuerpo a otro fácilmente, ¿ya? Basta con que yo frote mi mano contra mi chaleco para que algunos electrones pasen de uno al otro. Y puede que haya quedado mi chaleco negativo y mi mano positiva, o al revés. En cambio, los protones, que son el núcleo del átomo, no pasan fácilmente de un objeto a otro. Entonces, ¿qué pasa cuando los electrones se mueven de un objeto a otro o se mueven por un cable? Hay corriente. El flujo de carga eléctrica se llama corriente. Entonces, resumen de lo que es corriente. Pensemos que tenemos un cuerpo cargado. Fíjense que aquí hay cargas positivas y negativas. Pero ¿cuántas hay más? ¿Cuáles ganan? Fíjense que hay 5 positivas y
8 negativas, ganan las negativas. Entonces este objeto es negativo. Al otro lado tenemos un objeto positivo, porque tiene menos cargas negativas, ¿cierto? Bueno, si dejamos estos objetos lejos, las cargas no pueden moverse de uno a otro. No tienen manera, porque no pueden fluir por el aire, que es un material aislante. Pero, si yo pongo un cable entre medio, la corriente fluirá por un cable si, por ejemplo, en cada extremo del cable hay una carga distinta. En este caso, aquí es negativo, entonces los electrones se sienten repelidos por este objeto, en cambio allá se sienten atraídos. Entonces, como dije, si ponía un cable que fuera conductor de corriente, ¿qué ocurriría? Algunas cargas negativas viajarían de un lado al otro a través del cable. Eso es corriente, ¿ya? Corriente es flujo de cargas eléctricas de un lugar a otro. Y como les dije, los electrones son los que por lo general se mueven a través de los cables. O casi siempre, ¿no? Pero fíjense, se movieron los electrones de allá para allá y ahora quedaron iguales. Es decir, acá hay 5 electrones y 5 protones y allá también. Quedó en equilibrio. Entonces ya no van a seguir pasando corriente. Entonces si yo tenía una ampolleta acá, al medio, enchufado ahí, se prende y se apaga al tiro. No me sirve. Yo quiero que haya una corriente que pase todo el rato, una corriente continua. ¿Cómo se logra esto? Me faltó un punto. Se le llama voltaje o tensión eléctrica a la energía que cada carga entrega al moverse de un polo al otro. A esto ahora les vamos a empezar a llamar polos. Ya les voy a mostrar por qué. Y mientras más voltaje hay, mayor es la corriente. ¿Ya? Si aquí tuviera mucha repulsión, si esto fuera muy negativo y el de allá fuera muy positivo, pasarían más electrones y la corriente sería mayor. Y por último, las pilas y otras fuentes de poder se encargan de que el voltaje se mantenga. Fíjense que aquí se movieron las cargas azules de un lugar al otro y quedó en equilibrio y dejaron de pasar. Entonces el voltaje antes era un número, pasó a 0 y ya no fluye más corriente. Pero las pilas se encargan de que siga fluyendo corriente. ¿Cómo? Primero, la parte negativa y la positiva están una al lado de la otra y tienen un mecanismo, por lo general un mecanismo químico, para que una vez que las corrientes se van para allá al aparato eléctrico, lo hacen funcionar y vuelven, nuevamente vuelven al lado negativo. Se logra con reacciones químicas en la mayoría de los casos. Y al final, ¿qué es lo que tenemos acá? Una pila, ¿cierto? El lado positivo es el que tiene el lado más y el lado negativo es el que a veces tiene el signo menos acá. Los electrones van a ir del menos al más porque hay un voltaje y en el transcurso van a usar su energía para hacer funcionar el aparato eléctrico, ¿ya? Que es la resistencia del circuito. Entonces fíjense, este es un circuito eléctrico. Un voltaje, que es la diferencia de energía entre esto y esto, la corriente pasa, vuelve y en el transcurso pasa por un aparato y lo hace funcionar. Y gasta energía. Y lo último relacionado a electricidad. Bueno. ¿Qué fenómenos podemos explicar con todo esto? Por ejemplo, acuérdense que el objetivo es describir fenómenos cotidianos relacionados. Las descargas eléctricas en los rayos. ¿Por qué ocurren? Una explicación es que en las nubes se acumulan cargas eléctricas. Por ejemplo, típicamente en la base de la nube se concentran cargas negativas. Y esas cargas sienten atracción por el suelo, donde hay cargas de todos los tipos, pero donde se concentran las cargas positivas. Entonces, si tú tienes una nube negativa y un suelo positivo, puede haber una atracción eléctrica, pero también puede haber otro camino, que es que los electrones rompan la resistencia del aire. Acuérdense que el aire es aislante, pero lo que hacen es que es tanto el voltaje que lo atraviesan, lo transforman en un material que se llama plasma, y básicamente los electrones pueden caer de la nube al piso. Y lo hacen a una velocidad muy fuerte y obviamente producen el trueno y todo eso, y la luz. Entonces, en una tormenta eléctrica, los electrones sienten atracción por el piso y se realiza la descarga.
que esto es lo mismo que cuando ustedes tocan una manilla de una puerta y se electrocutan. Puede que su dedo tenga más electrones que protones, y en la manilla de la puerta hay una carga neutra o positiva, y ¡puf!, se forma una chispita que a ustedes les duele un poco, ¿cierto? Y básicamente es un rayo como el de una tormenta, pero en un tamaño mucho menor. Y nuevamente acuérdense que es porque las cargas negativas se atraen con las positivas, y las negativas pueden viajar, en este caso, a través del aire. Otro fenómeno relacionado a la electricidad que ustedes tienen que ser capaces de explicar ahora, con los conocimientos, es por qué salen chispas al frotar un chaleco o una frazada, ¿ya? O por qué a veces los pelos se pegan en la ropa, ¿se han fijado? O a veces en la cortina de la ducha. Ustedes están, las personas con pelo largo, como la niña de esa foto, que corté para que saliera solo el pelo. El pelo de repente se pega a los objetos, sobre todo cuando es pelo largo. Y eso ocurre porque el pelo o el objeto tiene una carga eléctrica y hay atracción. A veces pasa con las bolsas de plástico y plásticos pequeños, ¿se han fijado? Como que ustedes mueven y el plástico los sigue y se les pega. Nuevamente, tienen que tener claro que lo que ocurre es que uno de los objetos está cargado eléctricamente, positivo o negativo. También tienen que ser capaces de explicar los circuitos a pila, el concepto de voltaje, corriente, ¿ya? Y los circuitos eléctricos domiciliarios. ¿Ya? Todo esto es lo que hemos visto ya, entonces no le vamos a seguir haciendo más énfasis en esta clase sobre los fenómenos eléctricos, electrostática y corriente eléctrica en circuitos. Ya, como nos quedan 15 minutos, vamos a pasar a la siguiente resumen sobre magnetismo e imanes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que acordarse? Tienen que entender por qué los imanes se atraen o repelen. A los imanes, una cosa que no enfatizamos mucho en la clase pasada, se les dice que tienen un lado norte y un lado sur. Es una definición, podría haberse puesto otro nombre, pero tiene una razón también. Entonces, cuando ustedes tienen un imán recto, uno de sus lados se va a llamar norte y el otro sur. Y hay una regla, así como las cargas positivas y las negativas se atraen y todo eso, el lado norte y el lado sur se atraen. Si ustedes tienen dos imanes, como los que están arriba en la figura, se atraen si están el lado norte contra el lado sur y se pegan. En cambio, si ustedes dan vuelta uno de los imanes, pueden hacer ese ejercicio, van a darse cuenta que se repelen. Porque el norte de un imán con el norte de otro imán se repelen, y el del lado sur con el del lado sur de otro imán también se repelen. ¿Qué es lo que dije ahí? Además, todos los materiales reaccionan al magnetismo. Y ustedes puede que no me crean esto, porque ustedes solo ven que los clavos y los clips y esas cosas se atraen con los imanes. Pero en verdad, todos los materiales tienen un poquito de magnetismo, por lo menos. De hecho, hay científicos que han hecho flotar ranas con imanes. Hay un video, pero no se los pude mostrar. Una rana flotando por imanes muy potentes. A la rana no le pasa nada peligroso, ¿ya? Pero imagínense que los imanes pueden ser tan potentes que hacen flotar una rana, que no está hecha de metal, ¿cierto? Aunque tiene un poquito. Solo en algunos materiales este fenómeno es notorio, el de la atracción magnética. Y a esos materiales se les llama ferromagnéticos, porque en general están hechos, la mayoría de ellos, con hierro. Clavos, monedas, clips, ¿cierto? Todo eso, tornillos, todos esos materiales se mueven fácilmente cuando están cerca de un imán. Justamente la brújula, la aguja de una brújula, es metálica, probablemente de hierro. Además hay otro concepto que es el campo magnético. ¿A qué se le llama el campo magnético? Es una cosa un poco imaginaria. Lo que nos muestra es hacia dónde apunta la fuerza magnética que ejerce un imán, ¿ya? Por ejemplo, si el imán de allá, que es verde con rojo, tiene su lado norte y su lado sur ahí, a los objetos magnéticos los va a atraer según esas flechas. Es decir, hacia allá, en esa dirección va a ser la fuerza que ejerce. El campo magnético, entonces, es este concepto, que nos dice hacia dónde se mueven las cosas o qué fuerza ejercen los imanes en todo el espacio. Y aquí les voy a mostrar un resumen de lo que era el magnetismo terrestre, que es uno de los usos más importantes, ¿cierto?, de aplicaciones.
tenemos el planeta Tierra y una cosa que se descubrió antes de incluso saber lo que eran los imanes y cómo funcionaban, era que si tú ponías una brújula, un pedacito de metal flotando sobre agua, se alineaba con el norte y con el sur del planeta Tierra. En verdad después se descubrió que no era exactamente el norte. En algunos lugares del planeta es distinto, pero es bastante buena la aproximación. Y lo que se descubrió es porque la Tierra, aunque no haya un imán dentro suyo, produce un campo magnético, que significa que todos los objetos van a sentir una fuerza magnética en la dirección que está mostrada acá, que es hacia arriba, hacia el norte. Si ustedes están en la superficie de la Tierra, es siempre hacia el norte. ¿Ya? Y esa tiene otras consecuencias, también nos protege de los rayos solares, porque los rayos solares, que son partículas cargadas, son afectadas por esto. Entonces, las agujas de las brújulas, que son ferromagnéticas, se orientan en dirección hacia el norte, o hacia, bueno, en dirección norte-sur, digamos. Y por eso nos sirven para navegar o para orientarnos. Y eso no significa que en la Tierra, en el centro, haya un imán, ¿ya? Hay otros fenómenos que producen magnetismo, no solamente que haya un imán. ¿Y cuál es uno de esos fenómenos? Vamos a ver el tiro. El tercer concepto de imán de magnetismo era la inducción electromagnética. ¿Se acuerdan de este ejemplo que les mostré? Si ustedes tienen algo que mide corriente, un cable, lo hacen dar vueltas y pasan un imán, van a ver que por el cable fluye una corriente eléctrica. Y eso es porque los campos magnéticos variables, es decir, si ustedes mueven un imán o mueven un campo magnético, lo hacen cambiar, producen corriente eléctrica. Entonces el ejemplo de ahí, hay un imán entrando dentro de una bobina y eso produce que haya corriente. Y viceversa, también con corriente ustedes pueden producir un imán. Y eso es lo que se usa para hacer electroimanes. Si ustedes hacen pasar corriente por una bobina, como ese circuito de la esquina, la corriente va a producir un campo magnético que va a traer agujas, imanes, cualquier cosa de hierro también. ¿Ya? Pueden hacer ese experimento en casa, que se lo mostré en la clase pasada, así que no lo voy a mostrar ahora. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ustedes tienen que poder explicar sobre fenómenos cotidianos de magnetismo? La repulsión y atracción entre imanes, cómo se atraen o se repelen los imanes, la atracción de imanes con objetos de hierro o ferromagnéticos, la alineación de la brújula con el campo magnético terrestre, las líneas de hierro que se forman en torno a imanes. Se fijan que si uno, ese es un ejemplo que se les mostré en la clase pasada, si uno pone hierro, así pedacitos de hierro, y pone un imán, los pedacitos de hierro van a formar esa imagen que está ahí. Y esa imagen justo nos muestra la forma del campo magnético. Los electroimanes, que son estos aparatos que utilizan electricidad para generar magnetismo y levantan grandes cargas de metal. Y hay otro que, sale de todo esto, pero no lo vamos a ver, que son los generadores eléctricos. Para que sepan, en estos molinos de viento que generan electricidad, o en las que se usan en otras turbinas y qué sé yo, hay imanes que cuando se mueven producen corriente eléctrica. Estos son algunos de los fenómenos relacionados a magnetismo, ¿ya? Y para cerrar la clase, esta clase no va a ser con ejercicios, pero les recuerdo que ustedes tienen una guía que yo se las mandé a imprimir y que ustedes debiesen recibir. Así que si hoy día no fueron a clases, tienen que pedírsela después. Es una guía de estudio con 30 preguntas sobre todo lo que hemos visto, ¿ya? Esa la pueden usar para estudiar para la prueba o después de la clase. Para cerrar vamos a ver el resumen de lo que vimos hoy día en fluidos, para que no se les olvide. Acuérdense que la presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos sobre las superficies que los contienen o sobre las superficies de los objetos que hay dentro, ¿ya? Es decir, en esa imagen faltan las flechas del fondo, ¿cierto? El fondo también era presionado hacia abajo. Y la presión tiene varias propiedades. Es perpendicular a la superficie, aumenta proporcionalmente con la profundidad, acuérdense, mientras más abajo, más aplastado estoy. Y además depende de la densidad del fluido. Mientras más denso es un fluido, por ejemplo un metal derretido,
mayor es la presión. Sí, tienen tarea para la casa. ¿Qué más? Principio de Arquímedes. Acuérdense que como la presión cambia con la profundidad, un objeto va a sentir más presión por abajo, es decir, hacia arriba, que por la parte de arriba, que es hacia abajo. Entonces, se suman las dos fuerzas, gana la que es hacia arriba. O sea, en total va a haber una pequeña fuerza hacia arriba. El cuerpo sumergido siente una fuerza de empuje, acuérdense la palabra empuje, hacia arriba. El empuje depende del volumen sumergido. Mientras más grande el objeto, más la fuerza. Mientras más chico, más pequeña esa fuerza. Y también depende de la densidad del líquido o del fluido. Y por último, el cuerpo flotará siempre que sea menos denso que el fluido. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros vivimos en el fondo de un océano de aire? Ya, el aire también es un fluido y también nos genera empuje. Si ustedes estuvieran en el vacío, serían incluso más pesados se sentirían más pesados que lo que se sienten ahora, por el hecho de que los fluidos generan este empuje. Pero el aire es tan poco denso, tan livianito, que el empuje que nos genera es muy poco y no lo notamos. En cambio, si nos metemos al agua, al tiro notamos el cambio de peso, que en verdad es el empuje. Entonces, ¿qué fenómenos están relacionados a lo que son los fluidos? El dolor de oído al entrar a una piscina, ¿ya? Cuando ustedes se sumergen profundo, la presión hidrostática presiona sus tímpanos y les puede producir dolor. O también cuando ustedes van en auto y suben un cerro o bajan un cerro, se les tapan los oídos, ¿cierto? Es un fenómeno que tiene que ver con lo mismo. Al cambiar su altura, cambia la presión y su oído se tiene que ajustar. Otro ejemplo es la presión de los neumáticos. Mientras más presión, ustedes tienen que tener claro que más durito va a sentirse por fuera, porque la presión del aire lo presiona hacia afuera. La presión al fondo de un estanque o piscina, acuérdense que es mayor que arriba, y por lo tanto si hacen un hoyo, el chorro va a ser mayor en la parte de abajo. La presión atmosférica es un concepto que hemos visto harto, que mientras más subes en el planeta Tierra, menos presión, porque te acercas más a la superficie, ¿cierto? Este es un ejemplo que vimos. Otro ejemplo que ustedes tienen que ser capaces de describir. El crecimiento de burbujas cuando suben desde el fondo de una olla, una bebida, por ejemplo, hasta la superficie. Acuérdense que ellas crecen porque la presión que las empuja las comprime es cada vez menor. Y también la flotación de objetos de cualquier tamaño. La flotación, ya sea por qué flotan o por qué se hunden, es otro concepto que ustedes tienen que saber explicar, ahora que saben lo que es el empuje. Y finalmente, la sensación de ser más liviano cuando uno se sumerge al agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque esta fuerza de empuje que ejercen los fluidos se contrapone al peso y nos hace sentir más livianos, o incluso nos permite flotar. Bueno, esa fue la segunda parte de la clase que, como les dije, fue un resumen aplicado a fenómenos cotidianos. Ahora, para que ustedes lo puedan practicar, tienen que resolver la guía impresa, que es una guía de alternativas. Y además les recomiendo, si ustedes tienen dudas y no las pudieron resolver acá, que sean curiosos y que busquen en Internet también. El Internet es una gran herramienta. Si ustedes no la saben usar tan bien, a veces sus hijos o otras personas que están más acostumbradas pueden ayudarlos. Existen videos para explicar presión, electricidad, magnetismo, empuje, ¿ya? Existen de todos esos videos y son algunos muy buenos. Entonces los invito a eso. También van a ver cápsulas de física, que son videos que yo les voy a hacer a ustedes con resúmenes de cada tema. Pero esos no están listos ahora, así que van a llegar después. Muchas gracias. Espero que les vaya súper bien. Me despido. Esta fue la última clase de física. Va a quedar en YouTube por si ustedes quieren repasarla. Y como les comenté, también van a llegar las cápsulas que van a ser resúmenes de cada tema. Resuelvan las preguntas de la guía. Y que les vaya muy bien. Descansen. Ya terminó el día, la clase. Así que me despido. Chao.